Durante décadas, nos hicieron creer que la muerte de Pedro Infante fue solo un accidente aéreo. Pero nueva información, enterrada durante 68 años, revela algo mucho más oscuro, más inquietante y profundamente peligroso. ¿Por qué se silenció a los testigos? ¿Por qué desaparecieron los documentos? ¿Y cómo es posible que el mayor ídolo de México dejara rastros de una vida secreta que pocos imaginan? Hoy, descubrirás lo que realmente sucedió y una advertencia. Después de esto, nunca volverás a ver a Pedro Infante de la misma manera. Pedro Infante siempre fue más que un ícono. Fue el rostro de la esperanza mexicana en una época marcada por la pobreza, la desigualdad y la agitación política. Sin embargo, detrás de la imagen de un galán sonriente, había un hombre atormentado por sombras que él mismo temía revelar. Muchos creían que su carisma natural era su mayor arma, pero pocos sabían que esta brillantez escondía brutales conflictos internos y un círculo de relaciones complicadas que lo acompañarían hasta el final. Desde muy joven, Pedro vivió con intensas presiones familiares, expectativas abrumadoras y una serie de romances turbulentos que generaron titulares sensacionalistas. Fue amado por millones, pero profundamente incomprendido por casi todos los que lo rodeaban. Tras bambalinas, directores y productores comentaron sobre su obsesión por la perfección, sus repentinos ataques de ansiedad y su constante miedo a ser traicionado, tanto profesional como emocionalmente. Su rápido ascenso a la fama provocó que sus relaciones más íntimas se deterioraran rápidamente. Infidelidades, celos mortales y peleas que amenazaron su carrera. En antiguas entrevistas, algunas ahora casi prohibidas, Pedro incluso admitió que vivía una guerra contra sí mismo, sugiriendo que había secretos que nunca se atrevería a revelar públicamente. Curiosamente, estos fragmentos han desaparecido de los archivos televisivos, dejando solo fragmentos sueltos que apuntan a una verdad mucho mayor: que su vida personal era infinitamente más caótica y peligrosa de lo que el público jamás imaginó. Contrariamente a la creencia popular, Pedro no solo sabía que se arriesgaba, ya había dejado mensajes ocultos, advirtiendo de poderosos enemigos que acechaban en las sombras. Quizás sea precisamente en estos conflictos íntimos, estas pasiones prohibidas y estos silencios forzados donde se encuentra la clave para comprender todo lo que sucedería en los trágicos días previos a su muerte. A medida que su fama se disparaba, también lo hacían las tensiones a su alrededor, especialmente dentro de la poderosa industria cinematográfica mexicana, donde a menudo se entrelazaban intereses políticos, económicos y criminales. Pedro Infante era más que un actor rentable. Se había convertido en un símbolo nacional, y esto molestaba a figuras influyentes que preferían controlar a todos los ídolos populares como herramientas de propaganda. Viejos rumores, provenientes de periodistas que desaparecieron misteriosamente de las redacciones en la década de 1950, afirmaban que Pedro sufría fuertes presiones para alinearse con agendas políticas específicas, algo a lo que siempre se negó rotundamente. Esta resistencia silenciosa lo puso en la mira de quienes no podían aceptar que un artista con tanta influencia mantuviera su independencia. Además, sus relaciones románticas, especialmente con mujeres de alto perfil, despertaron celos, rivalidades e incluso amenazas veladas. Hay informes de que uno de sus romances prohibidos involucró a alguien muy cercano a una poderosa figura política, lo que generó tensiones que nunca pudieron revelarse en ese momento. En antiguos testimonios, algunas de sus parejas confesaron que Pedro vivía en la desconfianza, creyendo que lo seguían, vigilaban e incluso saboteaban. Él mismo comentó, en un tono entre juguetón y desesperado, que cuanto más alto vuelas, más fácil es que alguien quiera derribarte. Declaraciones como esta, aparentemente inofensivas, adquirieron un tono sombrío tras su muerte, especialmente cuando los documentos oficiales sobre su supuesto accidente comenzaron a mostrar flagrantes inconsistencias. Pilotos experimentados cuestionaron la ruta, la velocidad y las condiciones reportadas, alegando que nada tenía sentido para justificar el accidente. Aún más sospechoso fue la desaparición de partes fundamentales de la aeronave y el relato de testigos que afirmaron haber visto a hombres desconocidos aislando la zona antes de que llegaran las autoridades. Estos detalles, ignorados durante décadas, comienzan a pintar un panorama en el que la muerte de Pedro Infante ya no parece un trágico accidente, sino un evento cuidadosamente manipulado por fuerzas que prefirieron borrar las preguntas antes de que aparecieran las respuestas. Tras bambalinas de su carrera musical, Pedro Infante enfrentó conflictos aún más peligrosos y poco conocidos. Su éxito meteórico en la música sacudió a poderosos intereses dentro de la industria discográfica mexicana, dominada en aquel entonces por empresarios conocidos por sus prácticas brutales y opacas. Fuentes antiguas,
Muchas de ellas músicos que conocieron de cerca a Pedro, afirmaban que estaba cansado de contratos abusivos, porcentajes injustos e interferencias creativas, y que planeaba romper con varios ejecutivos para crear su propio sello discográfico, una decisión audaz e impensable para un artista de la época. Este plan, de haberse realizado, habría quitado millones de pesos a empresarios influyentes y podría haber cambiado para siempre la escena musical mexicana. Hay relatos de reuniones tensas, discusiones explosivas y amenazas veladas en camerinos y pasillos de estudios de grabación, momentos que Pedro rara vez mencionaba públicamente, pero que, según amigos cercanos, lo perturbaban profundamente. Sabía que se estaba metiendo con fuerzas que no toleraban la rebelión, y esto lo llevó a reforzar su vida paralela, guardando agendas secretas, reuniones discretas e incluso diarios donde registraba sucesos sospechosos, diarios que desaparecieron poco después de su muerte. Además, Pedro había ido acumulando enemigos no solo en la música, sino también en la radio, donde su creciente influencia incomodaba a presentadores y empresarios que lo veían como una amenaza al dominio que había mantenido durante décadas. Todo esto se intensificó con las presiones de su vida amorosa, rumores de que mujeres rechazadas, maridos traicionados e incluso figuras públicas humilladas en escándalos privados albergaban profundos resentimientos. Cada paso que daba, cada decisión, cada romance secreto, parecía crear otra pieza de un peligroso rompecabezas que, 68 años después, muchos creen que condujo a su prematuro final, no por obra del destino, sino de la mano humana. A medida que aumentaba la presión externa, Pedro Infante comenzó a mostrar claros signos de agotamiento emocional y psicológico, algo invisible para el público de la época, pero evidente para quienes convivían con él a diario. Sus compañeros de rodaje afirmaron que Pedro alternaba momentos de euforia creativa con periodos de profundo silencio y mirada distante, como si cargara con un peso que nadie más podía ver. Hablaba constantemente de gente que quería su caída, de extrañas llamadas telefónicas que recibía en plena noche y de la sensación de ser manipulado por fuerzas mucho mayores que él. Se dice que, semanas antes de su muerte, Pedro le confesó a un amigo que tenía pesadillas recurrentes con aviones, caída libre y fuego. Pesadillas tan intensas que se despertaba sudando y temblando. También mencionó encontrar objetos fuera de lugar en su casa, que personas desconocidas aparecían observando sus grabaciones desde lejos y que su correo llegaba con frecuencia violado. Algunos lo atribuyeron a la paranoia causada por la fama, pero otros creen que Pedro en realidad estaba siendo vigilado e intimidado. Paralelamente, sus relaciones con sus grandes amores eran un caos constante. Celos, separaciones momentáneas, reconciliaciones intensas y discusiones que, según vecinos y empleados de la época, resonaban a través de las paredes durante noches enteras. Este clima emocionalmente cargado hacía a Pedro aún más vulnerable, sobre todo porque mantenía una postura de hombre fuerte frente a las cámaras, ocultando cuidadosamente sus debilidades. En entrevistas, cuando le preguntaban sobre su vida personal, solía apartar la mirada y cambiar de tema, pero en una rara conversación grabada, ahora casi imposible de encontrar, admitió que estaba en guerra con cosas que no podía decir. Este enigma, repetido en tono tenso, solo cobró sentido tras la tragedia que estaba por venir. Hoy, los expertos que revisan estos relatos creen que Pedro ya presentía que algo se acercaba, algo inevitable y devastador, que cambiaría para siempre su historia y la memoria de millones de fans. En los días previos a su muerte, extraños sucesos comenzaron a sucederse a un ritmo acelerado, casi como si alguien estuviera preparando el terreno para algo mayor. Documentos históricos poco conocidos muestran que Pedro Infante modificó repentinamente su horario de vuelo, cancelando citas importantes y cambiando rutas sin una explicación clara. Testigos afirman que, en las últimas 48 horas antes del desastre, Pedro parecía inquieto, mirando constantemente por encima del hombro y evitando lugares públicos. Un mecánico que trabajaba en el avión que sale de Tibulte en mayo del 51, el mismo que se estrelló aquella trágica mañana del 15 de abril de 1957, informó décadas después que la aeronave presentaba problemas que no cumplían con los estándares de seguridad requeridos para un piloto experimentado como Pedro. Según él, se habían sustituido piezas por componentes de dudosa calidad y se habían alterado las instrucciones de mantenimiento sin el conocimiento del piloto. También existe el controvertido relato de que, en el hangar, Pedro tuvo una violenta discusión con dos desconocidos momentos antes del despegue, un episodio silenciado por la prensa, pero recordado por los empleados más veteranos. Otro punto inquietante es la presencia de testigos locales que afirmaron haber oído una explosión antes del accidente, algo incompatible con la versión oficial de una falla mecánica. Estos testimonios fueron oficialmente ignorados,
Pero muchos creen que eran indicios de que la tragedia no fue un simple accidente. Para complicar aún más la historia, horas después del accidente, hombres no identificados supuestamente llegaron al lugar con órdenes de recoger escombros específicos, mantener alejados a los espectadores y silenciar los relatos que contradecían la versión difundida por el gobierno. Esta acción rápida, precisa y casi militar reforzó la sospecha de que fuerzas poderosas estaban involucradas, quizás para ocultar no solo lo ocurrido en el aire, sino también todo lo que Pedro había enfrentado antes de su último vuelo. Hoy, analizando cada pieza de este rompecabezas, resulta imposible no preguntarse: ¿fue Pedro Infante víctima del destino o de una conspiración cuidadosamente orquestada? Cuando la noticia de la muerte de Pedro Infante se difundió por periódicos, radio y televisión, México se paralizó. Pero tras esta conmoción nacional se escondía un detalle aún más inquietante. La información oficial inicial era confusa, contradictoria y cambiaba rápidamente, como si alguien hubiera intentado controlar la narrativa desde el primer minuto. El cuerpo que supuestamente pertenecía a Pedro fue identificado apresuradamente, basándose únicamente en pertenencias personales y no en exámenes concluyentes. Esto generó uno de los rumores más controvertidos y persistentes de la historia: que Pedro Infante no había muerto en ese accidente. Varios residentes de Mérida juraron haber visto a un hombre con un parecido sorprendente a Pedro caminando por las calles días después de la tragedia, siempre acompañado de guardias y evitando cualquier contacto directo. Otros afirmaron que había sido trasladado a un hospital militar y mantenido en completo secreto. También existe la famosa teoría de que Pedro sobrevivió con quemaduras graves. Por orden de sus superiores, se vio obligado a desaparecer para proteger secretos que podrían comprometer a influyentes empresarios, políticos e incluso a artistas de la época. Esta hipótesis cobró fuerza cuando un hombre llamado Antonio Pedro, quien exhibía una voz, tics, gestos e incluso cicatrices idénticos a los de Infante, emergió años después, afirmando ser el propio cantante, un sobreviviente que había estado escondido durante décadas. Las autoridades, por supuesto, lo descartaron como una mera fantasía, pero los expertos que analizaron grabaciones y fotografías creen que existían similitudes innegables. Otro factor intrigante es que los documentos oficiales, informes médicos, fotografías forenses, registros corporales, desaparecieron o aparecieron con tachaduras e inconsistencias. Muchos de estos documentos fueron declarados perdidos o inaccesibles por razones nunca explicadas. Hasta el día de hoy, fans e investigadores independientes creen que existe, como mínimo, un intento deliberado de ocultar la verdad. ¿Y si Pedro no murió realmente en ese avión? ¿Y si su supuesta muerte fue, de hecho, una operación de escape, protección o silenciamiento? Esta posibilidad, aunque impactante, sigue vigente porque las preguntas nunca han sido respondidas, y cada nuevo descubrimiento vuelve la historia aún más oscura y desconcertante. Hoy, 68 años después, el legado de Pedro Infante permanece envuelto en una niebla de preguntas sin respuesta, teorías fragmentadas y documentos que parecen haber sido cuidadosamente manipulados durante décadas. Investigadores independientes que revisan el caso afirman que varias piezas fundamentales de la investigación original han sido eliminadas o alteradas, creando lagunas que imposibilitan cualquier conclusión definitiva. Además, nuevas entrevistas con familiares lejanos y personas que lo conocieron en privado revelan detalles impactantes sobre su personalidad, sus miedos más profundos y los conflictos internos que intentó ocultar al público. Muchos dicen que Pedro vivió atrapado entre la presión de mantener su imagen impecable y la desesperada necesidad de libertad, no solo artística, sino emocional. Se dice que confesó, en más de una ocasión, que soñaba con abandonarlo todo y empezar de cero en otro país, lejos de los intereses políticos, la asfixiante industria y los turbulentos romances que lo atormentaban. Estos relatos cobraron aún más fuerza cuando, en la década de 1980, aparecieron cartas supuestamente escritas por Pedro tras su fallecimiento oficial, que describían una vida de aislamiento, miedo y arrepentimiento. Aunque nunca fueron autenticadas, el estilo de escritura y las referencias íntimas han desconcertado muchos expertos. Lo cierto es que, mientras algunos defienden fervientemente la versión tradicional de la historia, otros creen que México fue privado no solo de la vida de Pedro Infante, sino también de la verdad sobre su destino. Sus últimos días siguen siendo un laberinto de misterios, donde cada puerta abierta revela más preguntas que respuestas. Y hasta que finalmente se publiquen los documentos oficiales, si es que alguna vez se publican, el enigma sigue vivo. ¿Qué sucedió realmente con el mayor ídolo de la cultura mexicana? La respuesta, al parecer, está enterrada en archivos a los que pocos pueden acceder y en recuerdos que muchos se vieron obligados a silenciar.
Si llegaste hasta aquí, te agradezco mucho tu apoyo en esta profunda y controvertida investigación sobre la vida y la misteriosa muerte de Pedro Infante. Si este video te sorprendió, te invito a suscribirte al canal, que espero te guste, y en los comentarios dime qué teoría te parece más creíble. ¿Accidente? ¿Conspiración o fuga? Tu opinión es fundamental para que sigamos compartiendo historias impactantes como esta. Ahora, no te vayas, mira el video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Te prometo que es más interesante y emocionante que este.